en esta mañana, pues dándole gracias a Dios para comenzar por este nuevo día que nos permite ver, nos permite volver a reunirnos y a meditar un poquito en Él. Y esta meditación un poco corta, ¿verdad? Quiero traerla para que pensemos un poco en esta cualidad, digamos, o en esta frase que nosotros podemos llegar a tener en nuestras vidas, que se llama perseverar, ¿verdad? O sea, ¿a qué nos llama Dios a perseverar? ¿Por qué tenemos que ser perseverantes? ¿Por qué tenemos que continuar en este camino? Y encontramos un par de citas en donde Dios nos dice en qué es en lo que debemos de perseverar. ¿Haciendo qué cosa es que debemos nosotros de perseverar? Y en 2 Tesalonicenses nos dice, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Y qué pasa entonces con el hacer el bien? Nosotros sabemos que esta es una frase muy sencilla, pero que encierra mucho trabajo realmente. Hacer el bien lleva implícitas muchas cosas, ¿verdad? Si nosotros logramos hacer el bien, nosotros vamos a perdonar, nosotros vamos a dar envidias, vamos a ser solidarios, vamos a orar, porque cuando uno quiere hacer el bien, busca a Dios. Y al buscar a Dios lo que hace es tratar de hablar con Él en la oración. Perdón, tratar de hablar con Él también en la meditación de su palabra, en el estudiar o escuchar también, o leer otras meditaciones, lo que otras personas interpretan y hacer, y que Él forme en nosotros ese criterio, ese conocimiento. Y haciendo eso, perseverando en eso, pues entonces vamos a llegar a hacer el bien, que es lo que al final Él nos está pidiendo, que no nos cansemos de hacer el bien. Si nosotros logramos con la lectura y la meditación, el escuchar las experiencias de los demás, compartir con otros el caminar que tenemos, entonces vamos a ir implícitamente haciendo el bien. Vamos a tener empatía con las demás personas, vamos a sentirnos solidarios, como les decía, o sea, vamos a querer ayudarles, vamos a tratar de solventar sus problemas, vamos a empezar a olvidarnos de nosotros y vamos a enfocarnos a eso que nos pide Dios, que es que no nos cansemos de hacer el bien. Y en Gálatas 6:9 dice también, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces, es importante eso que dice aquí, que si no nos cansamos, ¿verdad? O sea, nosotros no deberíamos de cansarnos de hacerlo, o sea, debemos de ser, como lo decía la palabra al principio, perseverantes en eso, ¿verdad? Debemos de pensar que cada día tiene una oportunidad para hacer ese bien. Porque a veces uno hace cosas buenas y uno se siente contento, se siente satisfecho y al día siguiente se le olvida. Al día siguiente, bueno, ya hice el bien, como que ya no es necesario volver a hacerlo. Sin embargo, aquí dice que no nos debemos de cansar, debemos de continuar. Y si hacemos eso, vamos a cegar. Hay una historia que leí por ahí que decía que un hombre pues compró un pedazo de mármol enorme, una gran pieza de mármol. Le costó mucho dinero y quería hacer una escultura con él. Y le llevó la pieza pues a un escultor. Y pues acordaron ahí que la escultura iba a estar lista en 8 meses. Entonces, bueno, le dejó el mármol ahí y se fue. Al mes pues dijo, bueno, voy a ver cómo está mi escultura, ¿verdad? Cómo va avanzando este escultor. Y llegó y encontró el mármol casi intacto, unos cuantos trazos por ahí con un carboncillo y nada avanzado. Entonces le preguntó, bueno, le dijo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no lo has empezado a trabajar? Y le dijo, yo te dije que te lo iba a hacer en 8 meses. O sea, dame el tiempo que te pedí. Bueno, pues ya se fue pues el dueño del mármol un poco molesto, ¿verdad? De que, bueno, que no veía que el escultor estuviera pues haciendo el trabajo que le había encomendado. Regresó a unos meses y todavía no veía el avance que él quería ver.
Entonces, bueno, ya un poco molesto, pues, por la misma respuesta del escultor, déjame, o sea, yo sé cuál es mi trabajo, yo sé cómo lo voy a hacer. Cuando llegó al final, pues dijo, bueno, dejaré que haga el trabajo que tiene que hacer y volveré a ver cuando sea el momento para ver si está terminado. Y cuando llegó, pues se encontró con una escultura maravillosa, a lo que él esperaba, pues sobrepasó sus expectativas y le encantó. Y entonces, a pesar de que pasó unos meses, pues angustiado, pensando si su trabajo se iba a hacer o no y si había valido la pena encargárselo a ese escultor y todo, cuando llegó al final se encontró con que el trabajo que le habían hecho, pues había superado sus expectativas. Y le preguntó el escultor, bueno, y le dijo, ¿cómo es que lograste esto si yo te había dejado, te había venido a ver y no habías avanzado? Es que yo sé cómo hago mi trabajo, el escultor. Yo sé cómo hago mi trabajo, sé cómo lo llevo y sé en qué momento tengo que hacer cada cosa. Entonces tú tienes que dejarme a mí porque yo soy el experto. Y así es como nosotros debemos también de abandonar nuestra vida a Dios. Muchas veces nosotros vemos que el tiempo pasa y no alcanzamos a ver cuáles son sus planes, pero obviamente no tenemos una máquina del futuro. Si yo les hubiera preguntado, como muchos de ustedes lo han externado también hace unos par de semanas, un mes, digamos, qué expectativas tenían con lo que estaba pasando en la empresa, cómo estaba la economía nuestra también siendo afectada, pues muchos tal vez hubieran dicho, wow, nosotros llevamos ya cuántos meses pidiéndole a Dios y no vemos que nos responde, pues no, o sea, no, si bien es cierto no nos ha dejado caer, pero nosotros necesitamos más y queríamos ver ese avance y no lo podíamos ver. Y claro, o sea, nosotros no conocemos el futuro, pero si nos mantenemos perseverantes, vamos a alcanzar a ver esa cosecha y vamos a cegar. Entonces, todo eso que hemos sembrado. Entonces, debemos de ser como perseverantes, confiando siempre, ¿verdad? La perseverancia está muy cimentada también en la fe, en que nosotros no perdamos la fe y que nos mantengamos siempre con esperanza, porque eso nos va a llevar a seguir trabajando, aunque no veamos los resultados en el momento, pues nos va a seguir ayudando a trabajar. Cuando, cuando Jesús, muchas veces ahora que ya se acerca la Navidad, ¿verdad? Pensamos en la historia del nacimiento de Jesús, que los apóstoles realmente en los evangelios lo mencionan bastante breve, ¿no? Porque realmente lo importante de la vida de Jesús fue su ministerio y no su nacimiento como tal, ¿verdad? Pero si nosotros nos remontáramos a esa historia, pensaríamos en las personas que estaban y que conocían cuál iba a ser el destino de Dios. Como por ejemplo el de María. O sea, María tenía que perseverar en su cuidado del Señor, del niño Jesús, porque ella sabía que Él estaba destinado a ser el Salvador. Ella sabía que Él estaba destinado a grandes cosas, pero en el momento cuando era pequeño me imagino que ella lo veía como un niño normal y se preguntaba cuándo iba a haber esa grandeza que Dios le había prometido. Y definitivamente tuvo que esperar mucho y aún quizás desfallecer al ver a su hijo clavado en la cruz, porque ella vivía realmente a la luz de su fe. Y así es como nosotros debemos de ver nuestra vida siempre y perseverar en las tareas que pues Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, esto que hacemos pues todas las mañanas, pues tratar de mantenerlo aún cuando ya no sigamos aquí, ¿verdad? Siempre es bueno que dediquemos unos momentos a Dios, pues a perseverar un poco en meditar un poco con Él, en orar y estar cerca. Santiago 1:12 también nos dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Otra vez tenemos que confiar, tenemos que seguir hasta el final. Conocemos muchas historias y ustedes las pueden encontrar en internet o en cualquier libro de gente que ha pasado malos momentos y que ha logrado salir adelante. Y es que Dios es el único que conoce hacia dónde van nuestros caminos
y qué decisiones podríamos tomar que nos podrían llevar a conseguir esas metas que buscamos. Y no digamos las metas, nosotros conocemos muchas historias de metas materiales, por decirlo así, pero también hay otras metas que requieren mucha fortaleza espiritual. Si se recuerdan el video que les puse de este señor, de Oscar Figueroa, que fue un atleta colombiano que ganó el oro, pasó 4 Olimpiadas. En una de ellas, creo que fue la segunda, ni siquiera logró clasificar para poder ir a participar por los primeros lugares, pero finalmente él llegó a ganarse la medalla de oro y él tenía un ejemplo de vida, o sea, el ser humilde, pero tener una meta fija, una meta segura, algo que tú quieres conseguir y que de verdad lo anhelas con el corazón, porque hay muchas cosas que uno quisiera tener, pues yo quisiera tener esto, quisiera tener aquello, pero hay que tratar de profundizar un poco más en esas metas que realmente nos tocan, en esas metas que realmente nos cambian y perseverar hacia ellas y poner todo nuestro esfuerzo para poder hacerlo, para poder, a pesar de las pruebas, salir adelante. Y por último, pues esta cita de Efesios 6:18 que dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Entonces, con esto cierro, ¿verdad? Con la invitación de que recordemos este versículo, que no nos olvidemos de orar, de suplicar y que lo hagamos en todo tiempo, tanto en los tiempos de abundancia como en los tiempos de necesidad. Que velemos en común, dice, que tratemos de hacerlo pues siempre a la luz del Señor y no nos desanimemos nunca, pues eso es lo que nos pide el Señor esta mañana. Les agradezco su atención, ¿verdad? Y con eso terminamos esta meditación.